Muy buenas tardes. Estamos aquí con Priscila Piedra, directora general de Hacienda, respondiendo las grandes dudas que quedan del IVA a 5 días del nuevo impuesto. Entonces, muchísimas gracias, doña Priscila. No, más bien muchísimas gracias a ustedes justamente por el espacio y por permitirnos de aclarar todas las dudas que tiene, yo sé que la ciudadanía en general con respecto al cambio de realidad tributario más grande de los últimos 30 años en el país. Sí, claro. Hay muchos cambios, hay muchas cosas que van a cambiar el 1 de julio. ¿Usted qué diría? Digamos, nos vamos a despertar el lunes, ¿qué va a haber cambiado? ¿Qué vamos a sentir? Vamos a ver, tal vez la parte más importante que debemos de tener en cuenta es que el impuesto al valor agregado es un impuesto que grava el consumo final, es decir, el que lo va a pagar en realidad es el último en la cadena, es la persona que cuando va al restaurante, por dar un ejemplo, es el que consume ahí, ¿verdad? Y que en principio, ¿verdad?, no va a sentir ningún cambio más allá de los nuevos servicios que están siendo grabados. Quienes van a tener mayores cambios justamente son los empresarios y las personas que brindan servicios, ¿verdad? O sea, las empresas y personas que venden bienes o prestan servicios, es a quienes van a tener el mayor cambio en atención a, sobre todo los que no estaban grabados, que pasan a estar grabados, y aquellos que sí estaban grabados, pero que tienen una ampliación del crédito que no tenían hoy en día. Y, digamos, las nuevas reglas que se están creando con respecto, digamos, a la posibilidad de acceder a las tarifas reducidas o a los beneficios, ¿verdad?, de exoneraciones y demás que la ley ha establecido. Bueno, como decíamos, faltan 5 días y la verdad todavía hay dudas que la gente recién se están preguntando tal vez o que uno ve como en redes y uno dice, pues... ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con esto? Exacto. Una que quería mencionar es acerca de las propinas de los meseros. Hoy en redes la gente se está preguntando como las propinas de los meseros van a pagar IVA, tienen que inscribir factura electrónica por la propina, como qué cambio significa para los meseros. Ok, tal vez la parte más importante es que justamente, digamos, el nombre del impuesto lo dice, ¿verdad? Lo que se grava es el valor agregado, es decir, la transformación de un determinado elemento en un bien o un servicio que se pone a disposición de las demás personas. Dicho esto, lo que también debe tener la gente clara es que, por ejemplo, los asalariados no están sujetos al impuesto. Eso es un tema importante, digamos, en relación a lo que es una exoneración y una no sujeción. La no sujeción implica, ¿verdad?, que el hecho generador nunca nace, es decir, nunca se da el supuesto respecto del cual cobro el impuesto. Y en ese caso, digamos, los asalariados están en ese supuesto. Entonces, en el tanto, esa función que está realizando la persona está bajo un régimen laboral como tal, no se genera la obligación. Ahora, esa propina es en realidad una contraprestación que está dando la persona, ¿verdad?, de forma voluntaria. No tiene ese carácter, ¿verdad?, de obligatoriedad, por ponerlo de esta manera, y por lo tanto no estaría sujeto al impuesto al valor agregado, porque podríamos asimilarlo en algún grado a una especie de donación, ¿verdad? Okay. O sea, es una determinación que realizo yo como persona para decir sí, ¿verdad?, le doy o no le doy una propina, ¿verdad?, a esta persona. Ahora, hay que tomar en consideración otro supuesto, y es que también existen el servicio que está grabado, ¿verdad?, que tiene un porcentaje correspondiente, creo que si la memoria no me falla es un 10%, eso es una contraprestación de carácter tributario, que también, de conformidad con lo que se establece en el artículo 9, no estarían sujetos al impuesto. Ok, entonces, en resumen, la factura del restaurante que La factura del restaurante va a ser la misma factura del restaurante que le van a seguir dando como hoy en día, y no se le cargaría, digamos, el mesero no va a tener que cargar nada adicional en atención a las propinas que la gente decida otorgarle, o en relación al gravamen que hay por respecto al servicio como tal, ¿verdad? Okay. No, interesante. Otra gran duda que teníamos y que tiene mucha gente es también con estas nuevas leyes o cambios o reformas en leyes, hay un poco de todo. Venía la duda de qué va a pasar con los servicios que para la gente lo ve como gastos, que deducía como gastos y que no van a tener factura electrónica o tal vez no van a ni cobrar IVA.
Y digamos, en esos, el primer caso que teníamos era de Uber, una empresa que usa Uber como transporte, ¿qué tiene que hacer? Ok, tal vez es importante, igual aquí separar lo que es el impuesto del valor agregado con las reformas también que se están generando en el impuesto general sobre las utilidades o renta en este caso. Primer cambio importante en el impuesto del valor agregado, lo que nosotros tenemos en el impuesto de ventas es un impuesto que dice que yo grabo de forma general toda la venta de bienes y una lista taxativa de servicios. Ajá. Que tal vez es importante establecer, ¿verdad?, que en esa lista taxativa de servicios hay muchísimos que ya hoy en día, o sea, nosotros día a día ya estamos pagando. Entonces no vamos a tener un cambio sustancial en relación al mismo, ¿verdad? Digamos, siempre, lo que vamos a ver es un cambio en la factura donde va a decir de IV, perdón, a IVA, ¿verdad? Ejemplo, internet, servicios de restaurantes, electricidad, servicios telefónicos, ¿verdad? O sea, ya hay una serie, digamos, de cosas que es lo que más usamos que ya están grabados. Hoteles y demás, ¿verdad? Talleres, o sea, hay una lista, digamos, que es bastante amplia. ¿Qué son los nuevos que van a entrar? Bueno, por ejemplo, servicios profesionales que no están grabados, el servicio, digamos, de educación con las tarifas que se establecen ahí y el tratamiento que se establece en la ley y en el reglamento. Los servicios profesionales, digamos, en general, que nos prestan los contadores, los abogados, ¿verdad?, que no estaban hoy en día sujetos al impuesto, y lo que llamamos los famosos servicios transfronterizos, ¿verdad?, que son aquellos servicios que se prestan a través de plataformas digitales, pero que se consumen en el país. ¿Por qué se graba? La primera pregunta es ¿por qué me van a grabar esto, verdad? O sea, si hoy no estaba grabado. Bueno, porque el impuesto al valor agregado es un impuesto que parte de un principio de territorialidad, que lo que establece es que se pague en el país donde se consume. Entonces, no importa si yo estoy utilizando el Netflix, o sea, si la plataforma de Netflix está ubicada en la parte del mundo en el que esté, si yo estoy consumiendo el servicio acá, pues debería de cobrar el impuesto. Y digamos que esos son como los más, claro, y esos son los, digamos, esos tal vez son los que uno se imagina como más, ¿verdad? O sea, porque son los que normalmente pues uno utiliza, ¿verdad? Spotify, o sea, el mismo Uber, ¿verdad? Una serie de servicios que son los que normalmente pues uno piensa, pero esto va muchísimo más allá de esto. Está, digamos, todos los servicios que, por ejemplo, las empresas de TI cobran, pasamos, utilizan para servicios en la nube, ¿verdad? O sea, cuando abrimos esta categoría, pues son, o sea, un abanico. En Argentina hay 180. Exactamente, ¿verdad? O sea, es un abanico de servicios que es impresionante. Entonces, en este supuesto, ¿verdad?, van a darse dos situaciones. Una es que, al igual como, digamos, tomando justamente también un ejemplo como lo hace Argentina, es que se le va a suministrar, en este caso, a las empresas que emiten tarjetas de crédito débito de carácter internacional o que permiten ese tipo de pagos, que retengan el impuesto, ¿verdad? O sea, entonces, cuando usted hace el pago, ellos mismos le cobran a uno ahí el impuesto. Pero va a haber otros supuestos en los que no. Y hay otros supuestos, no solo, digamos, en el caso de estos servicios transfronterizos, sino, por ejemplo, con el régimen simplificado, que no tienen la obligatoriedad de entregarle a uno una factura. Y como esto, ahí sí va ligado al impuesto general, al impuesto sobre la renta, perdón, en donde yo tengo, a partir también de la implementación de la factura electrónica, que confirmar la factura para que esto se me convierta en un gasto deducible, ¿verdad? O sea, para que yo efectivamente lo pueda pasar como un gasto deducible en el impuesto sobre la renta o en el impuesto a las utilidades, es que, y digamos, conociendo que no, o sea, que existen situaciones donde esto no se da, pero que siempre son formales, ¿verdad? Tal vez esa es la parte importante. Lo que se permite es crear lo que se llama la factura de compra. La factura de compra, que también estaría empezando a funcionar el 1 de julio, es una factura que es como llamarlo una autocompra, ¿verdad? O sea, uno mismo registra el comprobante, ¿verdad?, incluyendo con el formato que está ahí establecido, a través del facturador electrónico o de la empresa que ustedes, ¿verdad?, que es de servicios que tengan, exactamente, ¿verdad?, o sea, del servicio que se utilice, en donde se confirma, digamos, uno autoconfirma la compra que se realiza a partir de ese bien o servicio, que, como le digo, o sea, por ser transfronterizo, por estar en régimen simplificado o estar en unos supuestos en donde yo no tengo, o sea, yo necesito deducirlo como gasto, pero no tengo el comprobante, digamos, emitido con las características que establece en el país, ejemplo, digamos, de los casos de los servicios transfronterizos o los que le decía de servicios en la nube y demás,
la persona va a tener la posibilidad de ingresar esa misma factura y generar el gasto en el impuesto sobre, el valor, sobre las utilidades. Ok. Pero digamos, ¿esto qué significa si yo, no sé, pago 10 viajes en un día? ¿Meto una factura por cada pasada de viaje? O... El peaje no está sujeto tampoco. No está sujeto al IVA, pero sí a los gastos de, que se pueden deducir. Pero tal vez, digamos, me da pie a decir esto porque también es uno de los mitos, de los grandes mitos que han salido con respecto a la implementación de este impuesto, y es que el peaje, los servicios de alumbrado y de alcantarillado y de hidrantes y demás no están sujetos al impuesto, por lo mismo que les decía ahora de las contribuciones, que esas son no son servicios propios que esté pagando. Pero son contribuciones, digamos, de carácter tributario, ¿verdad? O sea, eso es un pago que uno utilizamos, que uno hace para la manutención de todo este servicio, ¿verdad? En forma comunal. Y eso tiene, digamos, eso se llama una tasa, ¿verdad? O sea, una contribución para fiscal, dependiendo, digamos, de los supuestos de los que estemos hablando, pero tiene una naturaleza tributaria. Entonces, en esos casos, la misma ley dice que no están sujetos. Pero sí, en esos supuestos en donde yo no tengo un comprobante que tenga que, digamos, que yo requiera ese comprobante, utilizarlo como gasto, y no me entrega factura electrónica, ¿verdad? O no tiene uno de esos supuestos, sí tengo la posibilidad de ingresarlo como una factura de compra. Ok, entonces en el caso de Uber no va a pagar IVA a partir del 1 de julio porque todavía no tenemos la lista de transfronterizos. En general los servicios transfronterizos como tales está sujeto a la emisión de la resolución que incluirá en este supuesto, digamos, la lista de servicios que se van a estar grabando, o sea, se le va a suministrar en este caso a las entidades bancarias para que ellos hagan la retención, y eso sí, digamos, a partir de que se comunica, o sea, que esté en firme esta resolución, es un mes. Las entidades financieras tienen un mes para empezar a realizar el cobro. Entonces tenemos que esperar que salga la lista, que ojalá sea... Próximamente, digamos, nosotros estamos trabajando en esto para que todo salga. Esta sí, digamos, sí hay que ser honestos, no va a salir para el 1 de julio, pero sí que al menos estén saliendo todos los instrumentos que hacen falta entre los primeros 15 días o el primer mes de implementación de la nueva. Entonces, digamos, va a salir esa lista, a la gente lo llama como el impuesto Netflix a este sentido, entonces va a salir esta lista de 180 empresas, digamos que si tomáramos la lista argentina, estaríamos hablando de esos 180 servicios, ¿verdad? En realidad, que se prestan que, como le digo, es muchísimo más amplio, ¿verdad? Uno suele pensar en Netflix, Spotify, el mismo Uber, porque son como los más tangibles, pero en realidad la lista es inmensa. Pero entonces, mientras tanto, si queremos deducirlo digamos, podría generarse a través de la factura de compra, ¿verdad? Que es el supuesto donde está... Que es el supuesto respecto, o la herramienta que ha puesto a disposición el Ministerio de Hacienda para cubrir esos supuestos. Tenemos la última pregunta que teníamos preparada y ya nos abrimos a las preguntas de redes, pero la última pregunta que hemos tenido y hemos visto mucho ha sido acerca de ingreso por alquileres, y como venimos mencionando, el IVA es tal vez el cambio más llamativo y más grande, pero en cuanto al impuesto de renta también hay varias reformas que hay que tener en cuenta. Así es. Entonces, digamos, una es para la gente que recibe ingresos de alquileres. Y va a pasar a tener, en teoría, dos opciones. Una que es que se le reduce, digamos, de 100 colones que tiene de renta, se le reduce el 15, le quedarían como... 85, digamos. O sea, el impuesto se le cobra sobre el 85 de cada 100 de ingresos que tiene. Tal vez es importante establecer, ¿verdad? Este cambio que es en... Vamos, en IVA se da un cambio también, y es que ese servicio de alquiler también va a estar grabado, ¿verdad? Entonces, para arriba de... exactamente, cuando supere, en términos generales, igual, el alquiler de viviendas, ¿verdad? Tiene un mínimo exento que es de 600,000 colones aproximadamente, que es 1.5 salario base. Entonces, en el tanto supere ese monto, se cobra sobre la totalidad del alquiler.
Pero si no, digamos, la persona no tiene que cobrar el impuesto por ese alquiler como tal, o sea, estaría exento, pero sí tiene que declarar. Sí, esa era una duda que yo tenía. Aunque usted tenga un apartamento, es 669,300, creo que es lo que está en este momento el salario. Entonces usted tiene un apartamento, lo tiene alquilado por menos de eso, aunque no tenga que pagar el IVA, todos se tienen que registrar. Todos se tienen que registrar. ¿En Exonet o en...? No, ese es en el sistema TV, ¿verdad? Exonet es el sistema que se está utilizando para generar todas las exoneraciones. Okay. Exonet se va a utilizar, por ejemplo, para las entidades, para las pymes. Que también tienen un tratamiento especial que es igual del 1.5 salarios base para los alquileres que ellos estén utilizando, y para poder hacer uso de esa exoneración, como hay que verificar una serie de requisitos, ¿verdad? Que sea pyme, que esté con sus obligaciones en la admisión tributaria y con la Caja Costarricense de Seguro Social, pues debe de presentar la solicitud a través del sistema Exonet. En este caso, esa exoneración se estaría generando al menos por un año o, dependiendo del caso, por la vigencia del contrato. Ok. Entonces, pero digamos, volviendo a yo tengo un alquiler. Ahora volvemos entonces al caso. Eso es que me va a pasar. Esa es mi responsabilidad. Ese es el primer cambio con impuesto al valor agregado. Okay. Ahora, ¿qué va a pasar con el impuesto sobre la renta? En principio, ya las personas que están generando alquileres, como tienen una utilidad por eso, deberían estar declarando, digamos, dentro de la cédula que llamamos de impuesto a las utilidades, ¿verdad? Porque es un ingreso que las personas están teniendo en este momento. ¿Cuál es el cambio que se da? Bueno, que al pasarse de grado o al empezar a grabarse lo que llamamos las ganancias de capital, se crea un título 11 en el impuesto sobre la renta, y ahí se incluye ahora sí el tratamiento especial que se le va a dar a los alquileres en este caso. Exacto. Y entonces se dan efectivamente, digamos, dos opciones. Uno es si la persona tiene digamos, pensemos, eso está pensado, digamos, justamente en aquella persona que se dedica a alquiler, ¿verdad? Tener casas de alquiler o locales de alquiler, y que tiene al menos una persona registrada en la caja que le ayuda, que le ayuda con esta actividad. Esta persona puede optar por lo que llamamos el régimen, digamos, más sencillo, ¿verdad? Que es el de aplicar una deducción fija. Que termina siendo el 12,75%. Más o menos, exactamente. O pasar, digamos, sus ingresos a su renta general, ¿verdad? Sus utilidades. Ese es un cambio que, de conformidad con lo que se estaría estableciendo en el reglamento, van a tener que comunicarle a la administración tributaria, ¿verdad? Sobre cuál de las dos opciones va a tener que utilizar. Ahora, en el caso de las personas que no tienen ninguna persona, ¿cómo se llama? Registrada como asalariado, ¿verdad? Para la ayuda de eso es que se aplica esta deducción, ¿verdad? Que es lo que parte de una presunción, en donde no va a tener más gastos, pero aplica el 15%, ¿verdad? Que usted me estaba indicando, que usted estaba informando en relación a lo que reciba de alquiler. Entonces, el requisito para pasarse a la segunda opción que hay es tener un empleado, registrar una caja. Al menos un empleado, ¿verdad? Registrado en la caja a nombre de la persona, ¿verdad? O sea, como asalariado, ¿verdad? Tiempo completo. Tiempo completo para poder optar por por el cambio, ¿verdad? Porque lo que se parte es que ya estamos hablando de un tema de una actividad empresarial, digamos, más formal, ¿verdad? No es como que uno tiene la casa ahí y la alquila, sino que esto parte, digamos, de un supuesto en donde ya hay una actividad, digamos, más estructurada, y entonces la persona, pues, se le da la opción, ¿verdad?, de elegir, de si quiere, ¿verdad?, ir al régimen, digamos, tradicional, ¿verdad?, de las utilidades, donde ahí va a asociar gastos a esa actividad y declarar, digamos, en la globalidad, porque esos son todos los cambios importantes en el impuesto de la renta, que es que se globaliza para las personas físicas con actividad lucrativa y para las personas y para las empresas, digamos, para el régimen de las empresas, ¿verdad? Van a tener un sistema de renta global, entonces ahí van a poder ingresarlo, o, ¿verdad?, si esa es su única actividad probablemente y lo quiere mantener aparte, entonces puede aplicar la presunción. O sea, la duda que yo he visto en este sentido es de la gente que dice, mi abuelita que vive de su alquiler, ¿por qué no tiene esa opción de pasarse a tributar, digamos, como si fuera una pyme, o como si fuera, digamos, no el 30% de renta, pero tendría la opción de pasarse como... En realidad más bien es que está pensado justamente para simplificarle a esas personas, ¿verdad? O sea, entonces, digamos, el pasarse, digamos, al sistema de utilidades implica llevar una contabilidad formal, ¿verdad? O sea, asociar todos los gastos, generar todo el tema de factura electrónica, ¿verdad? O sea, digamos,
tiene una serie de obligaciones adicionales que en realidad el régimen está pensado justamente para simplificarle la existencia, pongámoslo así, a las personas que, pues, ¿verdad? El caso que siempre, digamos, el caso que usted dice, ¿verdad? La abuelita que tiene una casa de alquiler. Exacto. Entonces que la señora no tenga que complicarse con llevar gastos, asociarlos, sino que pueda aplicar una presunción de cuánto van a ser los gastos que va a tener. Pero digamos, también como que yo sí veo como esa duda que surge de por qué lo están invitando a tener un empleado. Está así establecido en la ley, ¿verdad? Digamos, no ha sido un tema de que la administración tributaria en el reglamento dijo, ok, voy a poner un requisito adicional, sino que esa situación viene así dada de ley y justamente, digamos, dentro de la discusión que se había generado del impuesto en la Asamblea Legislativa, se incluyó esa situación justamente, como digo, como un remedio para esas personas que pues no es, digamos, no es su actividad principal, pero probablemente, digamos, a veces sí con ese ingreso pues es lo que les permite seguir subsistiendo, ¿verdad? Entonces, para no, como decía, la idea era tratar de no complicarles, o en ese momento la intención del legislador fue el no generar una complicación adicional, ¿verdad? Podríamos tratar de decir que es una especie de régimen simplificado para este tipo de personas, ¿verdad? En donde lo que se dice es, ok, pero si esa persona además tiene un empleado, entonces va a poder optar por cualquiera de las dos opciones. Ok, entonces ahora vámonos a preguntas de redes. Hay una pregunta de Joana Castro y creo que la he visto de otras personas en que está esa duda de qué se va a considerar educación y qué se va a considerar digamos deportivo, gimnasio. O sea, la diferencia entre ser considerado educación privada puede ser 0,2 o 13%, ¿verdad? Esto generó muchísima duda incluso cuando recién fue publicada la ley, cuando fue aprobada, porque en el artículo 8, que es donde están las exoneraciones, habla de que la educación que va desde primera infancia hasta universitaria, privada, está exonerada. Pero después, en las tarifas reducidas, me establece que la educación privada, ¿verdad? En términos generales, va a estar también a una tarifa del 2%. Uno podría pensar, digamos, a primera vista que pues existe una antinomia, pero en realidad no es tal, porque, digamos, el supuesto que está incluido dentro del artículo 8 es muy limitado justamente a lo que nosotros podríamos, digamos, tratar de llamar educación formal, ¿verdad? Es decir, aquella educación que se brinda a través de centros educativos que están autorizados por el Ministerio de Educación o por el CONESUB, ¿verdad? Pues incluyen la universitaria, pero que están, digamos, debidamente regulados y que podríamos llamar justamente que es ¿verdad? El que tiene todo el camino, ¿verdad? Que todos debemos, o sea, que se supone que todos debemos de establecer, ¿verdad? Para poder obtener incluso hasta un título universitario, ¿verdad? Que va desde la primera infancia hasta la educación universitaria. Ese va a estar exonerado. Está exonerado, y eso tal vez porque es una pregunta que también se ha repetido mucho, está exonerado el servicio que esa institución presta. O sea, la matrícula y la cuota mensual. La cuota mensual que uno, la mensualidad que uno paga. Sin embargo, el por crédito. Sí, el crédito. Sin embargo, por ejemplo, cuando esos centros educativos, pongamos el caso de una escuela, pues brinda talleres de educación física, o sea, o da cursos, digamos, o da el taller de fútbol, o da el taller de karate, o da el taller de porrismo. Una clínica de fútbol, la típica. ¿Verdad? Que normalmente se le ofrece también a los padres como una alternativa adicional, ¿verdad? Al horario, digamos, que tiene el centro educativo, pues sobre esos aplicará la tarifa correspondiente, ¿verdad? Es decir, lo que se estableció en el reglamento es que entonces todos los servicios que no están regulados, ¿verdad? Van a estar a la tarifa reducida. Y se hacen dos exclusiones, que es esoterismo, ¿verdad? Es decir, si uno lleva un curso de lectura de tarot o, ¿verdad? Bueno, de tipo de cosas, ¿verdad? No se está considerando eso como educación. Y usted me va a decir, ¿por qué? Bueno, porque es que fueron temas incluso que se presentaron en los procesos de consulta, ¿verdad? Entonces, claro, se toma la determinación de decir, bueno, no, en estos casos no se va a considerar esto como parte de la educación, y entonces quienes brinden esos servicios van a tener que
estarán grabados al 13%, e igual todo lo que tiene que ver con actividades deportivas, ¿verdad? Eso va a también estar grabado con el 13%. Entonces, volviendo al caso de la escuela, si brinda un taller de fútbol, ese va a cobrarlo el 13%. Si la escuela tiene un servicio donde cobra también, o sea, o le da la alimentación y la cobra por aparte a los alumnos, ese también el servicio está al 13%. Si uno lleva un curso de inglés, ¿verdad? En algún centro, ese está al 2%. Está con la tarifa reducida. Ballet, danza, guitarra. Sí, lo cultural como tal sí quedó dentro de lo, digamos, las dos instituciones, como les estaba diciendo, son concretamente las que tienen que ver con actividades deportivas y lo que tiene que ver con esoterismo. Entonces, esas son las dos que estarían grabadas al 13%. Si es ballet o, ¿verdad? O sea, pintura o algo de eso, estaría con la tarifa del 2%. ¿Con la del 2? Con la del 2%. ¿Guitarra? Guitarra estaría con la del 2%. Ok, bueno, son buenas noticias para algunos. Una cafetería inscrita bajo el régimen simplificado tiene que cobrar IVA y declarar todos los meses, tiene responsabilidades adicionales ahora. El régimen simplificado, de hecho, es un régimen pensado para pequeños negocios, ¿verdad? Entonces hay una lista restrictiva de cuáles son las actividades que pueden ingresar al régimen simplificado, y este régimen simplificado lo que se le aplica es un factor, ¿verdad? Que dependiendo del esquema donde está, sobre las compras o las ventas o sobre ambas, ¿verdad? Que este negocio realiza. Este factor ya incluye los impuestos que él está cobrando y los impuestos que él está pagando, y un factor para determinar la renta. Entonces, el régimen simplificado en principio no cobra el impuesto al valor agregado, porque en la declaración que ellos realizan, que esa declaración es de forma trimestral, ya ese factor incluye las dos situaciones. Esto normalmente lo vemos mucho con sodas, pequeños restaurantes, pulperías, ¿verdad? Que son las que están, incluso los taxistas que tienen posibilidad, si bien no están sujetos ni al impuesto de venta ni al impuesto al valor agregado, bueno, están exonerados en este caso, lo que sí tienen es sobre la renta. Entonces, digamos, de nuevo, este régimen lo que facilita es la declaración y pago de los impuestos, y entonces la persona que está inscrita en el régimen simplificado no tiene, digamos, no se le va a generar ningún cambio. Lo que se está publicando en estos días, que es una reforma al reglamento que existe en este momento, son actualizaciones de los de los factores, justamente porque ahí se toma en consideración que hay servicios que antes no que estaban exonerados, que van a pasar grabados, y se deben de hacer los ajustes para la determinación de cuánto es el monto que deben de pagar trimestralmente. Hay otra pregunta, y yo sé que es una de las grandes dudas que tal vez todavía no haya ni respuesta, pero es acerca de los bienes y servicios que, bueno, los bienes más que todo que están exonerados bajo el impuesto general de las ventas, y ahora bajo el IVA no estuvieron especificados en la ley. La interpretación que ha realizado la Administración Tributaria en este caso es que al tener un nuevo impuesto, y tal vez esto es un tema importante porque los principios fundamentales, o sea, es decir, lo que le da sustento y lo que uno debe establecer justamente cuando crea un impuesto, que es desde el hecho generador, el sujeto pasivo, ¿verdad? Todo esto varió, ¿verdad? Entonces uno sí puede afirmar de forma precisa que está ante un nuevo impuesto, ¿verdad? Porque todos los supuestos, lo único que se mantiene es la tarifa, pero es, digamos que es circunstancial, porque lo que se decidió fue no hacer un aumento en la tarifa, pero incluso estamos creando tarifas reducidas que antes no existían. Entonces, el artículo, o sea, el Código de Normas y Procedimientos, en el artículo 62, lo que me establece es que, aunque existan exoneraciones, las exoneraciones no se pueden extender a impuestos futuros. Entonces, ¿qué pasa? Que al pasar del impuesto al valor agregado, del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado, y hacerse una transformación de todos los elementos sustanciales del impuesto, estamos ante un nuevo impuesto como tal, y entonces todas aquellas exoneraciones que no están contempladas en el artículo 8, o que no están dentro de las no sujeciones del artículo 9, pues prácticamente lo que se indica es que pierden su vigencia. Entonces, yo sé que se ha generado alguna incertidumbre porque la propia Administración Tributaria presentó una consulta a la Procuraduría General de la República. Lo que pasa es que hasta que la Procuraduría General de la República no resuelva, el criterio que priva es el de la Administración Tributaria, que es el administrador del tributo, ¿verdad? Entonces, la interpretación
que se mantendría es la que se ha establecido de que Okay. todas aquellas exoneraciones que no están contempladas en el artículo 8 o entre las sujeciones del artículo 9, pues se tendrían, digamos, se tendrían como, o sea, no se mantendrían con el impuesto al valor agregado. Ok. Entonces toca esperar que ojalá la Procuraduría salga antes del 1 de julio. Sí. ¿Alguna idea de...? No, en realidad bueno, la consulta se planteó, pero la Procuraduría, digamos, en este caso nosotros también respetamos la independencia que puede tener el órgano como asesor del Estado en este caso, para que resuelvan el tiempo que ellos consideren oportuno. Ok, otra pregunta de estas áreas grises, tal vez, por decirlo así, alguien pregunta qué es un coach certificado y, digamos, volvemos a este punto de que hay una tarifa reducida para lo que se consideraría salud preventiva y hay una tarifa general que es lo que le aplicaría a gimnasios del 13%. Entonces, ¿a dónde está la línea entre esas dos? Esta línea nos la establece la propia Ley de Salud, la Ley General de Salud, ¿verdad? Okay. La Ley General de Salud, por ejemplo, establece centros de acondicionamiento físico, creo que es lo que lo regula, Okay. pero tiene una serie de requisitos, ¿verdad? Esa serie, digamos, entonces, quien se inscriba ante el Ministerio de Salud bajo esa categoría, ¿verdad? Que tiene que tener, si la memoria no me falla, implica que tengan, por ejemplo, profesionales en salud certificados, Okay. ¿verdad? Tienen que cumplir una serie de requisitos adicionales que no solo tener como digamos, los entrenadores ahí, ¿verdad? Sino Exacto. que además se prestan otro tipo de servicios. Okay. Los que están bajo esta categoría podrían acceder a la tarifa reducida Del 4%. Perdón, yo creo que yo dije el 2, sí, del 4. pero sí es la del 4%, ¿verdad? Igual habría que establecer, ¿verdad?, qué de estos temas pues sí forman parte de lo que se entiende como servicio de salud como tal y cuál no. ¿Por qué? Porque y tal vez es otra parte muy importante que sí hago un llamado a toda la población en este caso, y es que hay otra de las cosas que se cambian con el impuesto al valor agregado y con la declaración que van a tener que hacer las personas que están sujetas al impuesto a partir del 1 de agosto, ¿verdad? Porque igual recordemos que el impuesto es mensual, el impuesto el 15 de julio se estaría presentando en Historia de Costa Rica la última declaración del impuesto sobre las ventas, y la primera de el impuesto al valor agregado se estaría presentando entre el 1 de agosto y el 15 de agosto. El impuesto va del 1 del mes hasta el último día del mes, y se declara y paga dentro de los 15 días hábiles, pero no, los 15 días naturales posteriores a la finalización del periodo. Se declara y se paga. Y se paga. Ambos. En los 15 días. En los 15 días posteriores. Okay. El cambio que estaba indicando es que se va a hacer la declaración hoy en día es por lo que uno produce, ¿verdad? Sin mayor cambio. En este caso, la declaración nueva es por sector económico, es decir, usted va a tener que declarar cuáles son sus actividades económicas que realiza. Entonces, ¿qué va a implicar en este caso? Esto en el sistema ATV de Hacienda. En el sistema ATV de Hacienda, de hecho, hoy estaremos sacando en la página del Ministerio, es más, toda esta información, hay un icono en la página del Ministerio rojo que dice IVA, todo sobre el IVA, ahí van a estar, ahí está toda la información que nosotros estamos poniendo a disposición todos los días, y el comunicado que estaríamos haciendo público hoy es el listado de actividades para que las personas puedan desde ya, ¿verdad? Ampliar sus actividades, ¿verdad? Entonces voy a decir el caso, digamos, volviendo al ejemplo de la escuela que estábamos viendo ahora. Si la escuela está inscrita como un servicio de educación, pero brinda estos dos servicios, digamos, brinda asesoría de algún otro tipo, debería de poner debería poner como actividades secundarias todas aquellas que están, digamos, que brinda, ¿verdad? Y la declaración se presentará también por cada una de estas actividades. Entonces sí es importante, digamos, y me parece que aprovecho este espacio para hacerle un llamado a la población de que actualicen y registren las actividades adicionales que no tenían. Entonces, en el caso de los gimnasios, ¿verdad?, pues deberían también de verificar cuáles otros servicios brindan que no estén contemplados dentro de la tarifa reducida. Ejemplo, brindan un masaje, ¿verdad? Entonces, ese servicio como tal puede ser que no esté, ¿verdad?, grabado, o tiene una soda, ¿verdad? O sea, muchos de estos centros tienen sodas ahí mismo, o tienen una tienda,
¿verdad? Donde venden, venden ropa. Entonces, en ese caso, ellos pueden, más bien deben, no solo poner que su actividad principal es la de gimnasio, sino que también deben de inscribir esas actividades secundarias, como lo son, por ejemplo, la de tienda de ropa o la de restaurante. ¿Usted qué recomendaría, digamos, a estas personas que están escribiendo con dudas de si me aplica el 4, me aplica el 13? ¿Qué hacen? Vamos a ver, creo que el reglamento da una luz más amplia de lo que está, de lo que decía la ley en relación al mismo, o sea, justamente esa es la labor que tiene la reglamentación. Pero en todo caso, si la persona tiene dudas, ya más y que no están, digamos, dentro de todas las respuestas que hemos dado en los diferentes medios, en la página del ministerio, donde hay incluso un apartado de preguntas frecuentes, y de los videos y demás, incluso la página de presidencia también tiene un traductor del IVA, ¿verdad? O sea, vamos a ver, hay múltiples medios en este momento para generar las consultas. La opción, digamos, ya más formal, por llamarlo de alguna forma, es que se presente lo que llamamos una consulta 119. Se llama consulta 119 porque la consulta es el número del artículo del Código de Normas y Procedimientos, donde se regula este procedimiento, y entonces lo que le permite, digamos, ya eso lo que genera es una posición del Ministerio de Hacienda, o sea, en este caso de la Dirección General de Tributación, que es el administrador del tributo, concreta y específica sobre el caso que se le está poniendo en consulta. Entonces, si existiesen esas dudas, entonces las personas pueden, a partir de lo que establece este artículo, como les digo, es el 119 del Código de Normas y Procedimientos, presentar las consultas a la Dirección General de Tributación. Esta siguiente pregunta me gusta porque me aplica. ¿Cuál es el mecanismo para entregar a Hacienda el IVA que cobramos a nuestros clientes? ¿Qué hay que hacer mes a mes? ¿Qué tengo que empezar a hacer desde julio? Yo le diría que la forma más ordenada es hacer una cuenta aparte, ¿verdad? Pero eso nadie lo hace. En principio, el impuesto funciona a partir de créditos y débitos, ¿verdad? Entonces, lo que uno debe hacer es, durante el periodo mensual que hemos conversado, ¿verdad? Entonces, pongamos este primer mes de julio, la persona registra, o tiene un control, ¿verdad?, con respecto a cuáles fueron los impuestos del valor agregado que pagó durante ese mes por la actividad que está realizando, ¿verdad? No sé, pongamos que compraron hojas, compraron un escritorio, ¿verdad? O sea, sobre todos esos bienes y servicios que van pagó electricidad, pagó teléfono, pagó, ¿verdad? Todos esos IVAs que paga durante ese periodo, pues lo suma. Al finalizar el periodo, lo que dice es, yo cobré, ¿verdad?, a quien le estoy prestando el servicio o le estoy vendiendo los bienes, tanto de impuesto. Y a le resta a lo que cobró, le resta lo que pagó. Y ese es el impuesto, en principio, que debe de integrar al fisco. ¿Cómo se hace? En la página de Administración Tributaria Virtual, ¿verdad?, se van a poner a disposición los formularios. ¿Cuándo se ponen esos formularios? Formularios es más, esto es un tema importante, los formularios, porque nosotros, vamos a ver, esto implica bajar los que tenemos y subir los que se ponen a disposición. Vamos a salir con un aplicativo a más tardar el viernes, explicando justamente cuál es el formato del nuevo formulario, con el explicativo, ¿verdad?, de cómo llenarse y demás, pero el formulario como tal se pondrá a disposición hasta el 1 de julio, porque es cuando podemos subirlo, porque igual puede ser que todavía las personas tengan que presentar declaraciones rectificativas o lo que sea del impuesto de ventas. Entonces, este fin de semana el sistema TV va a estar bajo, ¿verdad?, que llaman, o sea, no estará a disposición de las personas, se va a bajar el sistema para poder subir todos los formularios y todo lo demás que está asociado al impuesto, o sea, poner el sistema ya a funcionar. Entonces, importante que la gente sepa, este fin de semana el ATV no va a estar en disposición, y el domingo no va a estar el sistema TICA, que es el de aduanas, porque también todas las cargas que hay que hacer de todos los formularios, de todo lo que se importa, que viene con tarifas reducidas y demás, también se debe de cargar. Y el lunes vamos a amanecer. Entonces, todo el lunes listo. a la medianoche, la idea es que el domingo a la medianoche ya todos esos sistemas estén, ya cargados con la información puesta a disposición de las personas. El formulario se llena y se presenta, como bien decíamos, durante los primeros 15 días del mes. Las facturas se aceptan durante los primeros días también de ese mes, ¿verdad?, que también eso es importante que la gente lo tenga, la verificación de las facturas.
y se paga en ese mismo momento, a partir de donde, bueno, la misma plataforma le da la posibilidad a partir de lo que llamamos conectividad, ¿verdad? Que son los servicios que se están asociados por parte de las entidades bancarias para que a través de su cuenta usted pueda generar el pago y esto se registre, digamos, de una vez con el sistema. Sí. Algo que tal vez la gente, hasta vivirlo, nos vamos a dar cuenta cómo es que, digamos, usted presentó sus facturas durante julio. Y digamos que presentó facturas por 100,000 colones. Usted va a facturar más, usted va a dar más plata en su cuenta si le pagan. Si le pagan va a haber 113, que usted después tiene que devolver en los 15 días del mes siguiente. Pero si no le pagan, si usted facturó, mandó la factura y le pagan en 60 días, 90 días, pues usted igual tiene los 15 días del mes siguiente y... Sí, es un tema, vamos a ver, que está establecido así de conformidad con lo que establece la ley. La única excepción que establece la ley es el pago que realiza el Estado, que es, digamos, que ya por regla se da en forma diferida, y es lo que llamamos el devengo, ¿verdad? Todo nuestro sistema tributario está establecido sobre el devengo, es decir, que en el caso del impuesto sobre el valor agregado, el impuesto, o sea, o la obligación de cobrar y trasladar el impuesto nace a partir de dos momentos. Uno, que se brinda el servicio, se presta el bien, o sea, que se presta el bien o se presta el servicio, o se emite la factura, lo que ocurra primero. Y es a partir de ese momento en el que nace la obligatoriedad, digamos, de registrarlo durante ese periodo y trasladarlo en el mes, digamos, a los 15 días del mes posterior. No hay excepciones, como le digo, la única es la del Estado, que entonces se hace y así lo establece en la ley, porque es que es parte del hecho generador, ¿verdad? O sea, es a partir de en qué momento nace la obligación de cobrar y trasladar el tributo, es uno de los puntos que establece la ley, y la ley no estableció, digamos, ninguna otra opción más allá que la que digo, que es para las compras del Estado, y esos dos supuestos, ¿verdad? Que como le digo, es el que ocurre primero, la prestación del servicio, la venta del bien o la entrega de la factura. Y digamos que me equivoco, que no sé, hay muchos cambios, como usted dice, es el cambio tributario más grande de los últimos 30 años. Digamos que yo en estos primeros meses me equivoco en algo, presento algo mal, ¿qué hago? Están las notas de crédito, están las declaraciones rectificativas, digamos, eso ha venido funcionando así con el impuesto de ventas y se mantiene con el impuesto al valor agregado, en donde se pueden hacer esas correcciones, ¿verdad? Anulación de facturas, ¿verdad? Todas las posibilidades las brinda el sistema, y si fuera el caso de un error que genere un cambio, pues está la posibilidad de hacer declaraciones rectificativas en donde se genere digamos, donde valga la redundancia, se rectifique esa situación. Pero digamos, se ha hablado de que los diputados estarían estudiando una moratoria en sanciones en los primeros meses. Sí, bueno, eso es un tema que se está manejando en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Hasta que no sea ley de la República, pues no tendríamos certeza de que eso vaya a ocurrir de esa manera. Y básicamente lo que se está planteando por parte de los diputados en términos generales es que justamente si se dan una serie, digamos, si se dan errores que son involuntarios por la aplicación del impuesto y demás, pues no se le pueda cobrar sanciones a la persona, digamos, durante ese periodo, ¿verdad? Pero bueno, esto es un tema que, como digo, está todavía en discusión en la Asamblea Legislativa, y sobre el cual pues habrá que esperar cuál es el resultado. Hacienda, digamos, eso podría también hacerse del lado de Hacienda, pero... No, digamos, la obligatoriedad que tiene el Ministerio para sancionar está establecida en el Código de Normas y Procedimientos, y entonces sí debería, digamos, cualquier cambio en ese sentido, pues requiere, como lo están haciendo los diputados, un proyecto de ley. Lo que ha mencionado la señora ministra es que ella estaría de acuerdo en el tanto se cumplan una serie de reglas, y es que, uno, esto no aplique para los que ya son contribuyentes del impuesto de ventas, ¿verdad? Que no aplique para grandes contribuyentes y grandes empresas territoriales, y que tampoco aplique para casos que sean de fraude tributario, ¿verdad? O sea, cuando se demuestre que hay, o cuando sean sanciones graves. ¿Verdad? O sea, digamos que ya ahí lo que se demuestra es que había una intención justamente para defraudar al Estado. Exactamente, entonces, digamos, sí se debería de precisar esos puntos, porque si no, prácticamente lo que estaríamos haciendo es abriendo una ventana para que no se pague durante los primeros 6 meses, que es lo que se establecería en el proyecto. Tenemos un
poco como de plazos, digamos. Está esta exoneración para pymes en el alquiler de pymes por debajo de 670,000, pero tienen que estar registrados en el MEIC o si son agropecuarios en el MAC. En el MAC. ¿Cuánto? Yo no estoy registrada en este momento. ¿Cuánto duró registrándome? Okay. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver. Los trámites se realizan, digamos, ante cada una de esas instituciones, ¿verdad? Ellos, pues, incluso para las personas que quieran saber si califican o no como el MEIC, en la página del MEIC misma hay un aplicativo en donde se establece, ¿verdad? Digamos, un formulario donde usted puede llenarlo y ver si califica o no, si se cumple o no dentro de los procedimientos para ser calificada como una pyme por parte del MEIC. Una vez que eso se tenga, lo que nosotros hacemos es, aparte, digamos, eso no lo tiene que hacer el contribuyente, es decir, el contribuyente no me tiene que traer una certificación de que está registrado como pyme en el MEC, sino que nosotros, digamos, dentro de los trámites internos, nosotros verificamos esa situación y la exoneración, a partir de que se ingresa en el sistema Exonet, se da en un máximo de 10 días. Eso es otro tema muy importante porque se ha hecho mucha crítica, sobre todo por parte de asesores tributarios con relación a los plazos que se han puesto de el artículo 102, que es el de que habla de 2 meses, ¿verdad? Eso es importante aclararlo. Este plazo se estableció justamente más bien como una garantía para los contribuyentes. ¿Por qué? Porque al ponerle o al asociarlo al artículo 102 se le da a la persona la posibilidad de apelación, ¿verdad? Entonces justamente es para que no poner un plazo, o si efectivamente sí, la administración puede haber dicho se resuelve en 10 días, 15 días, pero no generaba, ¿verdad? El debido proceso que tiene si se da el 102, que genera incluso los recursos de apelación sobre las decisiones que tome la administración tributaria. Entonces en realidad no es que estamos pensando que vamos a durar 2 meses para una cosa y 2 meses para la otra, sino que se le da a la persona la posibilidad más bien de que tenga el debido proceso en caso de rechazo de su solicitud. No sé si entendí bien. ¿Esos 2 meses también aplica para las pymes? O sea, bueno, en teoría... En términos generales lo que se dijo es que el plazo que se tiene para resolución es el del artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que habla de 2 meses para la resolución, pero es un plazo máximo de resolución. A lo integro nosotros, como le digo, por ejemplo, en el caso de las exoneraciones, el plazo que nosotros tenemos es de 10 días. Entonces, 10 días hábiles, eso sí, ¿verdad? Pero entonces sí sabemos que lo estamos manejando, digamos, y lo vamos a manejar durante ese periodo. Pero, como le digo, el hacer referencia a ese artículo es justamente un tema de garantía para el contribuyente para que pueda tener recurso. De lo que ustedes saben, las pymes ya están registradas, están listas, están en Exonet, como que ya se ha hecho ese proceso de inscripción. Vamos a ver, hay algunas que ya se han acercado, hay otras, ¿verdad? O sea, en esto creo que hay ¿alguna idea de cuánta gente le aplicaría? En el caso, digamos, del MAC, nosotros estamos, incluso en el MAC pasó una situación y es que nos encontramos que los registros del 70% de las personas que estaban registradas ante el MAC no estaban registradas como contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda. Entonces a todas estas personas las estamos inscribiendo de oficio. Y o sea, no estaban tributando. No estaban tributando, ¿verdad? Y estaban recibiendo beneficios tributarios. ¿Verdad? Porque el tener estar registrado ante estas instituciones, pues también les garantizan una serie de beneficios, ¿verdad? Que el Estado les brinda como tal. Entonces, a estas, como les digo, les estaríamos inscribiendo de oficio y pues las personas a partir de este momento estarían, digamos, a partir del 1 de julio, es más, pueden ya registrarse en el sistema Exonet, ¿verdad? O sea, el registro es la creación del usuario como tal y presentar las solicitudes correspondientes, que eso tal vez es muy importante. No van a encontrar un formulario porque muchas de las consultas que hemos tenido también van dirigidas a que es que no veo un formulario que me diga exoneración para canasta básica, ¿verdad? No, los formularios que están ahí son genéricos, lo que la norma establece es que se debe de aclarar, o sea, el formulario lo que pide es que se aclare cuál es el fundamento legal, que en este caso sería la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ¿verdad? El artículo 8 o 9, de conformidad con lo que se establece, ¿verdad? Y el inciso correspondiente, que eso, digamos, que eso está a disposición de todo el mundo, para hacer la solicitud, pero no van a encontrar un formulario para pymes, para canasta básica, para exportadores, sino que son los formularios que son genéricos o generales para todos los contribuyentes, justamente para hacer una simplificación y que no se tenga, ¿verdad? que estar ¿verdad? O sea, buscando cuáles o incluso cubrir situaciones en donde la persona puede estar en varios supuestos a la vez y pedir una exoneración, ¿verdad? O una tarifa reducida en el mismo momento. Entonces, digamos, pensando a lunes, hola Iva,
o sea, las personas que, o sea, las pymes, ¿cuántas hay inscritas? O sea, sí, las pymes sabemos cuántas faltarían, cuántas tienen que vamos a ver, hacerlo. es que en realidad las personas, eso, vamos a ver, la exoneración, y tal vez es un tema muy importante, la exoneración es un beneficio que la persona puede optar no aplicar. No es automático. Y puede optar no aplicarlo, Okay. ¿verdad? Si yo decido que no quiero de tener la exoneración y aplicarme el crédito completo, pues simplemente pago el impuesto, ¿verdad? No necesariamente voy a requerir, en este caso, una nota de exoneración. Digamos, vamos a ver, si yo quiero aplicar el beneficio, entonces es cuando hago el procedimiento, ¿verdad? Pero sí se requiere que la persona tome la iniciativa y lo haga. Es importante, digamos, en algunos casos, y el tema del sistema Exonet es importante por una situación, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las famosas compras autorizadas que se dan para exportadores y productores de canasta básica, pues era un formulario que se presentaba, ¿verdad? Por escrito ante la administración tributaria, y, ¿verdad? O sea, y todo se resolvía, ¿verdad? Por escrito. Ahora todo va a ser digital. ¿Qué significa? El sistema está disponible para las personas 24/7. Entonces ya no vamos a estar pensando en que solo de 8 a 4, ¿verdad? Voy a ir a poder presentarlo, sino que desde mi casa puedo presentar el formulario. ¿Y qué pasa? Me van a decir, ¿verdad? Con todas las personas que no tienen acceso. Bueno, en las administraciones tributarias, desde que estamos con el sistema de administración tributaria virtual, que de nuevo no es un cambio, o sea, esto no es nuevo, o sea, todas las declaraciones desde hace bastantes años se presentan de forma electrónica. Ya pasamos de aquel supuesto donde la gente hacía filas en los bancos para ir a presentar y pagar la declaración, ¿verdad? Y se hacían aquellas filas inmensas todos los años en los bancos. A partir de que se pasa al sistema de ATU, de Administración Tributaria Virtual, se habilitan en las administraciones tributarias pues lo que llamamos los kioscos. Entonces las personas que tienen dudas o que quieren asistencia para ir a presentar esas solicitudes pueden hacerlo a través de los kioscos tributarios. Entonces, digamos, todas estas, estamos empezando un poco de cero. Esta inscripción, digamos, para exportadores no están inscritos. Para los productores de canasta básica... En el tema de exportadores y de productores de canasta básica, concretamente para ellos es importante también, y esto creo que es primicia, estamos remitiendo hoy para firma del presidente de la ministra y del presidente de la República una modificación al reglamento del impuesto al valor agregado, justamente al transitorio 12. Porque este transitorio lo que me decía es que íbamos a tener vencidas todo lo que llamamos compras autorizadas, ¿verdad? Que eran esos papeles que yo les decía, las cartas abiertas, ¿verdad? Que era este procedimiento que yo les estaba explicando antes, que es que la gente iba, presentaba, ¿verdad? Una nota y llenaba, ¿verdad? Un listado de lo que quería, como hacen un formulario, y que es lo que está trasladando Exonet. Entonces decía que todas iban a estar vencidas, o sea, se tenían por finalizadas el 30 de este mes, perdón, el 30 de junio. Y que nada más iban a mantenerse las que son para exportadores 100%. Justamente, digamos, a partir de los problemas que tuvimos con la publicación de la resolución que salió publicada el viernes pasado, y sabiendo que existe muy corto plazo para la inscripción, estamos generando este cambio en el transitorio que, en resumen, lo que dice es que las cartas abiertas que están vigentes van a mantener su validez, ¿verdad? Durante el periodo que lo tengan. ¿Qué es lo máximo que se...? Son de 6 meses. Son de 6 meses. Es el periodo máximo que se otorga esa compra. Entonces, esas van a seguir vigentes. Los que vencen este mes, o el mes, los que vencen en junio o julio, se les va a tener esa misma orden, ¿verdad? Digamos, la misma solicitud que ya tenían autorizada, los mismos bienes y servicios que tenían autorizados en ese listado, ese mismo se les va a prorrogar por 6 meses más. Y ahora, si alguna persona quiere o empresa quiere ampliar los bienes o servicios que están contenidos en estos, entonces ahí sí van a tener que hacer la solicitud en Exonet. Sin embargo, por una única vez no vamos a verificar que estén registrados o inscritos en el registro de canasta básica o en el registro de exportadores. ¿Ese es el de Procomer o no? Vamos a ver, Procomer es el que les otorga el número de exportador, pero tienen que registrarse también en el registro de productores de agropecuarios, de productores de canasta básica, comercializadores o distribuidores, o en el de exportadores, que es un registro propio del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? En donde
es que tienen que cumplir el requisito de que al menos exporten un 75%, o en un periodo de 3 meses vayan a generar devoluciones, ¿verdad? Acordemos igual, periodo mensual, ¿verdad? Entonces durante 3 meses vayan a generar devoluciones que no puedan aplicar en los próximos meses. Entonces esas solicitudes se van a analizar por parte de la Administración Tributaria para verificar y autorizar que las personas queden registradas en ese registro, valga la redundancia. ¿Cómo cuántas cartas abiertas hay en este momento? ¿Cuánta gente estamos hablando que...? No sabría decirle honestamente, porque en realidad tendría que, podría ampliar el dato, porque en realidad como es un trámite que se realiza ante cada administración tributaria, pues habría que consultar a cada administración tributaria, ¿verdad?, cuántas tienen pendientes o cuántas tienen todavía vigentes, ¿verdad?, para cada productor que tengan asociados, en este caso, a esa administración tributaria. Okay. Pero es un dato que podemos pues averiguar y solventar, que no lo tengo a mano en este momento. Entonces, ya, no sé, terminando en síntesis, nos metemos, los que queremos ver cómo vamos a tener que declarar mes a mes, nos metemos el viernes a ver explicativas. De nuevo, creo que de vuelta es importante que revisen la página del ministerio, ¿verdad? Ahí hay videos, o sea, ya hay videos, ya hay información suficiente. Todos los días vamos a estar publicando más información, ¿verdad? Como se vayan surgiendo las preguntas frecuentes se están actualizando, pero además a como van saliendo publicadas las resoluciones que hacen falta, también estamos actualizando esto en la página. Okay. Y como le digo, por ejemplo, hoy salimos con el comunicado, con el listado de cuáles son las actividades económicas, ¿verdad? Y el recordatorio a las personas de que deben de actualizar su actividad principal y sus actividades secundarias para la declaración con el nuevo formulario. Vamos a sacar el aplicativo del formulario, ¿verdad? Digamos, todos estos días van a encontrar información nueva, que es importante que pues estén viendo y revisando, y como les digo, ahí está a disposición el iconito rojo que dice IVA en la página del Ministerio de Hacienda, donde van a encontrar ya ahí pues toda la información de forma completa. No, muchísimas gracias, doña Priscila. No, con todo gusto, y de verdad gracias por la oportunidad, y cualquier duda pues seguimos en todos los canales que hemos estado poniendo a disposición de las personas para poder aclarar las dudas que tenemos. Todavía quedan. Okay. No, muchísimas gracias.